Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de la crisis social y política que se vive en Perú. Esto desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, porque según la Defensoría del Pueblo ya son al menos 49 personas las que han muerto en medio de estos choques con la policía. Hoy martes 17 de enero la capital se prepara para recibir a cientos de manifestantes provenientes del sur de esa nación que llegarían a Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, también la clausura del Congreso y la celebración de nuevas elecciones. Saludamos entonces a Richard Arceles, excongresista independiente y político peruano. Richard, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Y le pregunto entonces por este balance que puede resaltar desde lo que ha sido la destitución del expresidente Pedro Castillo hasta el momento, cuando ya entonces se preparan estos manifestantes desde el sur del país para llegar a la capital a hacerle todas estas exigencias a la presidenta Dina Boluarte. No, ese es lo máximo. Ya no me alcanza el cable. Sí, Richard, no sé si me estabas escuchando, creo que tenías problemas con el audio. Lo que le quería preguntar básicamente era por el balance, cómo usted la situación de Perú desde la destitución del expresidente Pedro Castillo hasta ahora, cuando la capital se prepara para recibir a los que apoyan, ¿no?, al expresidente para pedir la renuncia de Dina Boluarte. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la deferencia. Definitivamente que es una situación muy compleja que vive el país en esta circunstancia. Son casi 3 semanas de conflictividad, pero habría que entender en contexto qué es lo que ha sucedido, porque en este caso específico fue que Pedro Castillo pretendió hacer un golpe de Estado al mismo estilo de Alberto Fujimori en 1992 y que en el lapso de 4 horas él terminó inclusive ya apresado por flagrancia por haber intentado irrumpir en nuestro sistema democrático. Hay un sector muy importante que respalda a Castillo, eso es innegable, y este sector es el que ha estado activando, sobre todo en provincias, esta situación de conflictividad, que lamentablemente, y eso sí hay que condenar, nos ha llevado a una espiral de violencia. Tenemos en este momento más de 40 fallecidos, y que han sido básicamente porque se ha pretendido tomar infraestructura pública como aeropuertos, ¿no? Una situación bien compleja, pero que requiere una atención específica de parte del gobierno por sectores, porque esto no es una confrontación entre Lima y provincias, como erróneamente sacan varios medios. The Guardian sacó una publicación donde mencionaba que es la élite limeña con una posición racista contra las provincias. No es tanto así, porque evidentemente, inclusive Lima, la gran capital, es una ciudad de migrantes, yo diría una ciudad de provincianos. Claro, Richard, y le pregunto entonces por qué se concentra este descontento contra el gobierno que está ahorita en Lima de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Por qué se concentra en el sur del país, en estas áreas rurales? Sí, por un tema histórico de desatención. Lamentablemente, el Perú ha crecido, sus indicadores macroeconómicos están a la vanguardia en Latinoamérica, pero objetivamente en las regiones de provincias tradicionalmente postergadas y excluidas persisten brechas sociales de exclusión. Entonces, la elección de Pedro Castillo generó mucha expectativa, porque se tenía una vez a un presidente que representaba justamente esos sectores. Había un tema identitario. El asunto es que Castillo no ayudó a reducir estas brechas, al contrario, se involucró en actos de corrupción. A la fecha tiene más de 50 carpetas fiscales que lo involucran directamente en actos de corrupción. Hay dineros de por medio que se han traficado desde proyectos, ascensos de militares, favorecimientos a los familiares. Y esto ha generado una confrontación porque evidentemente había un cuestionamiento a la corrupción del Ejecutivo, pero esto ha sido en complicidad con el Congreso de la República, porque en nuestras leyes en el Perú el Congreso de la República tiene mecanismos constitucionales para generar un equilibrio. No interpelaron a los ministros, no censuraron a los ministros que estaban seriamente cuestionados, al final inclusive avalaron. En este momento también hay varios congresistas investigados por haber participado en este tipo de beneficios Sí. ilícitos, aprovechándose del cargo público. Richard, hablando de lo que ocurrió con las personas fallecidas en estos choques con las autoridades,
tiene responsabilidad, digamos, política la presidenta Dina Boluarte sobre estos hechos. A muchos políticos, lo digo porque la acusan, digamos, de no tomar una acción contundente y no dar una orden contundente a las fuerzas del orden para no disparar munición real en estas manifestaciones. Definitivamente con la cantidad de muertos hay una responsabilidad política, eso es innegable, y que se tienen que aperturar las investigaciones. Ya la Fiscalía de la Nación ha procedido con iniciar un proceso de investigación porque usted entenderá que los delitos son individuales, se tendrá que individualizar las responsabilidades. Pero también hay varios factores del contexto, ¿no? Porque es muy importante entender por qué se llegó a este nivel de conflictividad. Durante 17 meses el gobierno de Pedro Castillo estuvo incentivando la confrontación entre peruanos con discursos de odio, con una estrategia de lucha de clases. Era limeños contra provincianos, era inclusive blancos contra cobrizos. Imagínate ese argumento racial en pleno siglo XXI, después de todo lo que ha vivido la historia de la humanidad. Y eso ha generado y ha propiciado justamente un escenario mayor de conflictividad. Ahora, también ahí hay cierta responsabilidad del Estado porque no ha dotado a las fuerzas policiales con el equipamiento y la logística necesaria. Se hace mucho la comparación en el Perú de las protestas que suceden, por ejemplo, en París, donde hay inclusive daños materiales, pero no hay ningún muerto. En cambio, en el Perú hubo muertos. La diferencia es que la policía que controla las protestas en París están bien equipados. Nosotros le decimos acá Robocops. Están bien equipados, tienen inclusive armas disuasivas y no letales. En el Perú la policía no cuenta ni siquiera con indumentaria básica para confrontar una protesta de esta naturaleza.